Buenas tardes, mi nombre es Wendy Vanessa Castrillón Contreras y le voy a hablar sobre la función del coseno. La función del coseno representa la variación de la abscisa del punto en función de su ángulo, x. La función de coseno tiene la ecuación de fx igual a coseno de x. Estas dos funciones tienen características comunes. Los valores de la función oscilan entre a y menos a. Ahora la función del secante. En un triángulo rectángulo, la secante de un ángulo es la razón entre la longitud de la hipotenusa dividido por la longitud del cateto adyacente del ángulo. El periodo del coseno. El periodo del coseno es una función periódica y su periodo es 2, pi de 3, y el periodo de la función secante es 2pi. Y la amplitud del coseno es la cantidad entre la cual varía por arriba y debajo del eje de x. La amplitud de secante siempre que coseno x igual 1. Su función recíproca secante de x es también 1. Ahora le voy a decir los puntos de corte de coseno. Este tipo de función trigonométrica tiene un único punto de corte con el eje OY en el punto 0,1. Los puntos de corte de secante son dos rectas, son secantes cuando cortan en un punto. Dos rectas son secantes si los coeficientes de x e y respectivos no son proporcionales. Dos rectas son secantes si tienen distintas pendientes. El valor máximo de la función de coseno alcanza su valor máximo en x, que es igual 0 a la x, eso da un igual de 2pi en el mismo periodo. Los puntos máximos son entonces 0,1 y 2pi,1. Y el fase mínimo de coseno. El valor mínimo de la función de coseno en el periodo analizado, su valor mínimo es x igual pi. El punto mínimo es entonces pi,1. El valor máximo y mínimo de secante. La función secante presenta un máximo en x igual pi y un mínimo en x igual 0 y en x es igual 2pi. El intervalo del crecimiento del coseno. La función coseno tiene por dominio todo real y por codominio el intervalo debe ser menos 1,1. El intervalo de crecimiento del coseno. El coseno siempre es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. El intervalo de crecimiento y decrecimiento de la función secante. Tomando el periodo de 0 a 2pi secante de x, crece en los intervalos 0, pi2 y pi2, pi, y decrece en los intervalos pi, 3pi2 y 3pi2, pi. La función tangente de un ángulo A es una función trigonométrica cuya fórmula se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto contiguo o adyacente de un triángulo rectángulo, triángulo con un ángulo recto. A este tipo de función matemática también se le llama como tangetoide, tangenoide o función tangencial. La función tangente es una función periódica y se dice que su periodo es pi. Esta función no tiene amplitud porque no tiene un valor máximo o mínimo. Este tipo de función trigonométrica tiene un único punto de corte con el eje de las coordenadas, eje y en el punto 0,0. Bueno, como anteriormente esta función no tiene
máximo, decreciente entre los puntos A y B, punto mínimo, y creciente desde el A hasta infinito. Aquí se puede apreciar el ejemplo. Bien, gracias. En esta parte vamos a hallar el valor de la tangente de beta. Para esto traje un ejemplo o un ejercicio. Bueno, aquí tenemos el ejercicio. Bueno, el ejercicio en sí es calcular el valor de la tangente de beta. Aquí tenemos un triángulo rectángulo con su cateto opuesto, que es 170, su cateto adyacente, que es 85, y su ángulo, que es beta. Bueno, según la fórmula, que es igual al cateto opuesto por cateto adyacente. Bueno, ya sabemos los valores, que aquí entonces sería 170, que es cateto opuesto, y 85, que es cateto adyacente. Claramente 170 le dobla 85. Entonces, por lo tanto, dividimos esto y el resultado sería el valor de tangente, que sería 2. Por lo tanto, beta es igual a 2. Hoy les voy a hablar sobre el seno y su función. La función que cumple el seno de todos los lados significa que se cumple que la longitud de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. La fórmula de esto es, la fórmula de seno es ángulo sobre opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando tengamos un opuesto o una hipotenusa en una figura, nos podemos hallarlo por seno. O sea, si nos están pidiendo que lleguemos a un opuesto o una hipotenusa, podemos saber que nos están pidiendo la fórmula seno. Ahora voy a estar explicando cómo se halla con la fórmula seno. Bueno, lo primero que tenemos que saber es las funciones de la figura, si es opuesto, hipotenusa, seno. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos la figura y que nos está viendo como los ejes. Entonces tenemos que ver si la fórmula de seno o contrario. En este caso, como lo opuesto al ángulo es el ángulo opuesto, entonces sería el opuesto, y lo más largo que está aquí sería la hipotenusa. Entonces ahí, como nos está dando opuesto, hipotenusa sería seno. ¿Y qué nos está pidiendo? Que encontremos hipotenusa. Entonces sería seno sobre ángulo sobre opuesto y hipotenusa. El seno y el ángulo sería seno de 52 grados igual a 470, que sería el opuesto, entre x, que sería la hipotenusa. Entonces, metemos en la calculadora 470 sobre seno de 52 y nos da 96.43, que este sería el resultado de la x que estamos hallando, o sea, 45. Así se halla el seno de la figura. Ahora vamos a hablar sobre el periodo de seno. El periodo de seno representa la medida del ángulo en el cual la gráfica completa un ciclo que se puede expresar en radianes o grados centígrados. Ahora vamos a hablar sobre la longitud de seno.
manifestado, amigos.